Buenas tardes. Con estos vídeos, cada uno de los cuales tiene una especie de unidad completa, como si fuese la columna de un periódico, estoy tratando de dar una idea aproximada, lo más aproximada a la verdad, sobre lo que está pasando en geopolítica a propósito de la guerra entre Rusia y Ucrania, después de la invasión de la segunda por la primera. El de hoy habla precisamente de Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea, y lo que se sigue de la conjunción de estas tres unidades políticas. Las monarquías y naciones de la península europea, de Eurasia, se convirtieron en potencias estatales y dominaron todas las regiones del planeta después de que las exploraciones y conquistas de España y Portugal dieran pie a la primera apertura al mundo de las ideas, técnicas, formas de gobierno, religión, lengua, etc., propias del subcontinente. El dominio del mundo por las potencias europeas acabó a mediados del siglo XX, cuando los Estados Unidos de Norteamérica se alzaron como primera potencia mundial y como árbitro de las relaciones políticas euroasiáticas después de la Segunda Guerra Mundial, en competencia con la Unión Soviética. El Imperio de Roma había desempeñado antes una función igual, en competencia con Cartago, aunque en una escala bastante más reducida, porque la escala actual llega al globo terráqueo. No obstante, el terreno de juego del poder mundial sigue estando en Eurasia, no solo porque en Europa se concentra todavía una parte importante del poder económico y político mundial, sino porque en la parte oriental del continente está surgiendo una potencia dominante, China. La creación de la OTAN en 1949 fue una pieza importante de ese orden euroasiático imperado por los Estados Unidos de Norteamérica. El orden westfaliano, que había regido hasta entonces en Europa, había saltado por los aires y era necesaria una nueva seguridad comandada por ese Estado, el imperio actualmente existente, que es Estados Unidos. Las naciones europeas aportaron algunas fuerzas, pero más con el fin de ponerse bajo el paraguas nuclear americano que con el de protegerse por sí mismas. Rusia, por su lado, aplicó en tiempos de Stalin la persuasión, en forma de ideología comunista, y la fuerza, con una brutalidad extrema, con los mismos fines imperiales de los zares, en concreto de Catalina la Grande y de Pedro el Grande. Uno de sus logros fue proteger las fronteras rusas con un cordón de naciones, agrupadas bajo el Pacto de Varsovia. Ahora, una vez desaparecida la Unión Soviética, Moscú cree percibir que Estados Unidos está procurando cercar a Rusia para contenerla dentro de sus límites e impedir que vuelva a convertirse en gran potencia, y que por eso procura hacer atractiva la OTAN a las naciones del anterior cinturón de protección. También piensa que se atizan con ese objetivo los conflictos étnicos en el Cáucaso y Asia Central. Ucrania sería un caso particular, según Moscú, de esa política general. Las naciones europeas, bien sea como miembros de la Unión o como entidades políticas individuales, apenas pueden hacer otra cosa hasta el momento que asistir como espectadores a esa confrontación, que si llegara a convertirse en guerra abierta, se libraría, desde luego, en suelo europeo. Aun siendo una unión política, militar y económica poderosa, apenas puede hacer algo más que emitir declaraciones y hacer gestos, porque estas naciones que conforman la Unión Europea han renunciado a su capacidad de decisión para acogerse al paraguas americano. Así ha sido hasta ahora al menos, aunque las cosas parecen estar cambiando. A esta debilidad se suma otra todavía mayor, la energía. En parte por sus políticas erradas, como sucede con Alemania, que renunció a la energía nuclear, son importadores netos de gas y petróleo, y Rusia es el gran proveedor de la mayoría de ellas. En los primeros meses de la invasión de Ucrania, por ejemplo, pareció que ese motivo, la energía, podría obligar a Alemania a desvincularse de un posible ataque de la OTAN, que pese a todo se procura evitar por todos los medios hasta el presente. El irresponsable gobierno español, por su lado, lleva varios años queriendo hacer compatible el partido del no a la guerra, en el que militan varios ministros
con los intereses nacionales y con el deseo de que el presidente Biden se digne hablar con Sánchez, como si no supiera dónde están los aliados de España y lo que conviene a nuestra nación. Y hasta aquí quería yo contarles hoy, amigos míos. Un saludo.